Bien, lo que necesitamos aclarar es que nosotros tenemos, esto lo hemos escuchado, cuando compramos algún líquido, por ejemplo, una Coca-Cola de 589 ml, mililitros, ¿cierto? ml significa mililitros. Pero también lo hemos escuchado de otra forma, en vez de mililitros dicen cc. ¿Qué significa ese cc? Ese cc significa centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿Y qué son centímetros cúbicos? Son cúbitos de un centímetro, como del porte de los dados, de ese porte más o menos, del porte de los dados aproximadamente. Eso es un centímetro cúbico. Y si ordenamos 1000 de esos, nos va a dar, ¿qué cosa? Un litro. Si multiplicamos por 1000, 1000 centímetros cúbicos serían un litro. Es lo mismo. Un litro, 1000 centímetros cúbicos. Pero, ¿qué significa eso? En definitiva, significa que si nosotros tenemos un cubo, un cubo, nosotros podemos dejar aquí 1000 centímetros cúbicos, 1000 cubitos chiquititos. Entonces yo por eso, aproximadamente, esto mide 10 centímetros por lado, aproximadamente. En realidad medirá 9 centímetros, así que un poco más grande debe ser un cubo de 10 centímetros, ¿ya? Un cubo de 10 centímetros. De 10 centímetros por lado me refiero. Bueno, la gracia de esto es que nosotros a un cubo de esto, si supongamos que esto mide 10 centímetros, le alcanzaríamos a colocar aquí 10 de esos cubitos de un centímetro por lado, como del porte de un dado, poquito más chico que un dado. Un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro, un centímetro. Alcanzamos a colocar 10 aquí y mandamos 10 para acá. Por lo tanto, en una sola fila acá abajo completaríamos 100. 10 por 10. 100 cubitos alcanzamos a colocar aquí, en una hilera. Luego en la siguiente hilera, 100 más. En la siguiente hilera, 100 más. ¿Cuántas hileras vamos a hacer hacia arriba? Vamos a hacer 10. Sería 10 por 10 por 10. Ahí son 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos sería eso. Por lo tanto, 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. Y un litro sería como un cubo de 10 centímetros. Si no me creen, compruébenlo en sus casas, ya que un litro son 1000 centímetros cúbicos y alcanzan en un cubo de 10 centímetros por lado. Entonces, un litro equivale a la capacidad que tiene un cubo. Lo voy a tratar de dibujar más o menos bien. A un cubo donde cada una de esas aristas mide uf, 10 centímetros. 10 centímetros, 10 centímetros. Y de altura también 10 centímetros. 10 centímetros cada lado de ese cubo. Ahora, con esos 10 centímetros, nosotros tenemos que ubicarlo ahora en, en un metro cúbico. Está difícil eso, ¿cierto? En un metro cúbico. ¿Cuántos cubos de 10 centímetros por lado alcanzamos a colocar en una hilera de un metro cúbico? Ya tenemos que pensar eso. Entonces tenemos, aquí vamos a hacer el metro cúbico. El metro cúbico significa un cubo de un metro por lado. Entonces, imaginemos que ahí tiene el, ay, perdón, ahí. Supongamos que esto tiene aquí un metro para allá, un metro para acá, y para allá también tiene un metro.
Bueno, tiene 1 metro para cada lado. Entonces, ¿cuántos de estos cubos que son de 10 centímetros nomás alcanzan para acá? Van a alcanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Alcanzan 10 de estos cubitos en 1 metro. Si lo ordenamos así en línea, 10. 10. Para acá, después vamos a hacer otra filita, ¿ya? Para allá, aquí hacemos una filita, ¿cierto? Después alcanzamos a hacer otra filita de 10, otra filita de 10, otra filita de 10. ¿Cuántas filitas de 10? 10 más. Es decir, aquí tenemos 10, aquí tenemos 10 más, y de la altura también vamos a hacer 10 más. 10 de 10 centímetros cada uno van a formar un cubo. Por lo tanto, ahí tenemos 10 para arriba. Serían 10, como cada uno de estos es 1 litro, entonces serían 10 cubitos de 1 litro por 10 cubitos de 1 litro. Es decir, en esos 10 centímetros que tiene de altura que formamos acá abajo, vamos a formar acá abajo, aquí un montón de cubitos, muchos cubitos, donde cada uno de esos cubitos tienen 1 litro. ¿Cuántos cubitos de estos son? 100 cubitos. 100 cubitos, es decir, 100 litros. Tenemos 100 litros, pero lo estamos ordenando bien. Tenemos 100 litros ahí y después eso mismo lo podemos repetir 9 veces más, es decir, 10 veces en total para la altura. Lo mismo que hicimos ahí en una línea, lo vamos a repetir otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta completar hasta arriba que serían 10. Por lo tanto, tendríamos 100 por 10, 1000 litros. 1000 litros. ¿Qué significa eso? Que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Y esta relación no se les puede olvidar. Por lo tanto, cuando dicen que una piscina es de 1 metro cúbico, una piscina como las que ocupan los niños, una piscina de 1 metro cúbico, significa que tiene capacidad para 1000 litros de agua. Por lo tanto, saquen la cuenta cuánto vale llenar esa piscina, el metro cúbico de agua. En todo caso, el metro cúbico de agua debe estar barato, 1500 pesos. No es tanto, ¿ah? No es tanto. El problema es que normalmente uno siente esa agua porque dicen que hay que cuidar el agua. Es lo que dicen. 1000 litros son 1 metro cúbico. 1000 litros son 1 metro cúbico. Y ahora con ese arreglo estamos listos. Fíjense que 72.000 litros equivalen a 72 metros cúbicos. Y eso sería a 4 metros por 10 metros por el alto que no sé cuánto es, ¿cierto? Y nos dicen cuál es su altura, es decir, cuánto es su alto. Bueno, el alto solamente tenemos que despejar la fórmula, ¿cierto? El alto, ese 4 por 10 sería 40 y quedaría dividiendo a los 72. El 40 quedaría dividiendo a los 72. ¿Cuánto da eso? Quedaría 72 metros cúbicos partido por 4 por 10 serían 40 metros cuadrados, fíjense, y las m, las dos de acá abajo se van a ir con dos de arriba, va a quedar una sola arriba, entonces le sacamos el exponente. Y eso va a ser el alto. Ya, y eso lo podemos arreglar un poquito más. 72 partido por 40 simplificamos en 4 para que abajo nos dé 10. Y cuando dividimos en 10 más fácil dividir. ¿Para qué vamos a dividir por un número tan difícil? Dividamos en 10 nomás, entonces simplificamos por 4. ¿Ya? Y simplificar el 72 y el 40 por 4 va a hacer que abajo me quede 10 y que arriba me quede 18. Por lo tanto, el alto va a ser igual a 18 partido por 10. Y como le había dicho, dividir en 10 es fácil. 1,8. Mide 1,8 metros de alto. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo importante aquí? Que no siempre se ve, ya es esa transformación. 1 metro cúbico equivalen a 1000 litros de agua. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ver esto. El 6. Por fin empezamos lo entretenido, yo digo. Con el volumen de un cono,
igual a pi por r cuadrado por h partido por 3, pero ese es el volumen de un cono. ¿Qué cono es ese? Muy fácil. Es el cono, es un cono, un conito así, ya es un conito que tiene altura, aquí altura h, y radio r. Es así, pi por r cuadrado, que es la base, por la altura, y ahí tendríamos el área del cilindro. Recuerden que este es el área del cilindro, eso de ahí arriba. Pi por r cuadrado, una base por una altura, cilindro. Partido por 3 el cono. Tenemos ese volumen del cono. Si el radio de la base de un cono disminuye en un 50% y su altura aumenta en un 100%, ¿qué significa que la base, que el radio disminuye en un 50%, que ahora no va a ser R, sino que va a ser la mitad de R, R medios, ¿ya? R medios. Entonces aplicamos la misma fórmula. Pi por aquí el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado ahora ya no es R, sino que es R partido 2 multiplicado por la altura, pero la altura ya no es h, sino que es h más h, aumentó en un 100%, es decir, sería 2h. Si aumenta en un 100%, si yo tengo 100 pesos y lo aumento en un 100%, aumentado en un 100% significa la misma cantidad de nuevo. 100 más 100, 200. Sería un 200% de h, o 2h sería el doble de h, 2h, y ahora resolvemos esto que está partido por 3. Nos va a quedar pi por r al cuadrado, y el 2 al cuadrado también. Fíjense que ese 2 es cuadrado de la r y cuadrado del 2. 4 abajo, multiplicado por 2h. Ahora simplificamos. Simplificamos aquí el 2 con el 4 y nos va a quedar, es igual, perdón, me estoy adelantando, partido por 3. Ahora sí, esto va a ser igual a, eh, nos quedaría abajo un 2, ese 2 que no se me vaya a olvidar, ¿ya? Sería pi por r al cuadrado por h partido por, y ese 2 que está acá abajo, ese 2 que está ahí abajo, ese 2 quedaría multiplicando al 3 que está abajo, porque ambos son denominadores, ¿ya? Y bueno, la explicación ¿cuál es? Es tomar la fracción de arriba y dividirla y multiplicarla por la de abajo invertida. En otras palabras, nos queda así. Lo voy a hacer por esta vez ya, por r cuadrado por h partido por 2, eso es lo que tenemos, ¿cierto? Partido por 2 multiplicado por, y abajo hay un 3, entonces tiene que multiplicarse invertido. El 3 estaría partido por 1, así que sería un tercio. Es decir, nos queda lo mismo de arriba, y como le había adelantado, el 2 que estaba dividiendo ahí queda multiplicando al 3. Por eso nos queda pi por r cuadrado por h, y todo eso, 2 por 3, 6. Entonces el numerito que nos faltaba ahí era el 6. Bueno, ¿qué significa eso? Antes estaba partido en 3, ahora está partido en 6, en el doble, está partido en el doble. ¿Qué significa eso? Que en la mitad de antes, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se puede ver esto? Eh, una de las maneras de hacerlo es a través de la división entre los dos volúmenes. Pero yo prefiero a veces, en estos casos donde es simple, mirarlo nomás. Si antes estaba partido en 3, ahora está partido en 6, es decir, tocó la mitad de antes. En otras palabras, disminuye en un 50% la alternativa A. Muy bien. Vamos al siguiente. La figura adjunta muestra dos cilindros cuyas bases tienen igual radio. Si la altura del mayor cilindro mide eso, mientras que la del cilindro menor mide eso,
Entonces, ¿cuántas veces está contenido el volumen del cilindro menor en el volumen del cilindro mayor? Uf, bien, veamos, a ver qué podemos inventar aquí. Entonces tenemos por un lado 3 elevado a n más 3 más 9, y en el otro nos dice eh, 3, 3 elevado a n más 1 más 1, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que buscamos en estas situaciones? Buscamos, ojo que aquí, ¿cuántas veces está contenido el volumen del menor en el mayor? Eso significa el volumen del grande dividido el volumen del chico. ¿Se entiende? El volumen del grande dividido el volumen del chico. Eso es, ¿cuántas veces alcanza el chico en el grande? Bueno, tenemos que, recuerden que esto sería como así, ¿cierto? Y tenemos que ver cuántas veces alcanza este chico en el grande. Entonces sería el grande dividido en el del chico. El volumen del grande dividido el volumen del chico. En otras palabras, si este es el volumen 1 y este es el volumen 2, entonces nosotros decimos volumen 1 dividido volumen 2. Y eso nos va a dar 3n más 3 más 9 partido por 3n más 1 más 1. En estos casos sí, lo que buscamos es hacer una simplificación. Eso es lo que buscamos. Al de abajo no podemos factorizarlo. Ya no podemos factorizar más. Quedó así. Por lo tanto, al de arriba lo tenemos que factorizar. Lo vamos a factorizar para que se forme el de abajo. ¿Ya? Y miren lo natural que se da eso. Aquí vamos a hacer el 3n más 1. ¿Cómo hacemos el 3n más 1? Bueno, 3 eh, elevado a n, ¿ya? Y más 3 significa por 3 elevado a 3, ¿ya? Y el de abajo, fíjense que el de abajo sería un 3 elevado a n por 3. Así me queda el de abajo, ¿ya? Y el de arriba tengo que hacer que me quede lo más similar al de abajo. Por lo tanto, para que me quede lo más similar al de abajo, ese 3 elevado a 3, yo lo puedo expresar de otra forma ahora. Lo puedo expresar como eh, por 3, y como tiene que quedar elevado a 3, entonces por 3 elevado a 2. Ahí tengo los 3, ¿cierto? Tengo 3 elevado a n por 3 elevado a 1, y ahí está el 1, fíjense, por 3 elevado a 2. En otras palabras, para que me quede el 3, el n, 3 elevado a n más 1, sería lo mismo que 3n por 3. 3n por 3 arriba, 3n por 3 abajo. Me está quedando este dando vuelta. ¿Cuánto es eso? Un 9. Más los 9. Los 9 que están acá. Esta reglín nos va a servir ahora porque arriba podemos factorizar por 9. Aquí me sobraba un 9 y aquí también me sobra un 9. Entonces factorizamos por 9 y me va a quedar 3 elevado a n más 1, ¿cierto? Esos dos. Estamos comparando estos dos. N más 1, mantenemos la base, sumamos los exponentes, más 1, partido por 3 elevado lo que teníamos antes, ¿cierto? N más 1 más 1. ¿Y aquí qué pasa? Simplificamos. Eso es lo que buscábamos. Y el resultado nos da 9. ¿Qué significa este 9? Que el volumen del grande es 9 veces mayor que el del chico. O en otras palabras, el volumen del chico alcanza 9 veces en el volumen del grande. Lo que contenga el tarrito chico ese, el cilindro chico, lo podemos verter 9 veces en el grande para que también lo complete. ¿Ya? 9 veces entonces. Resultado, 9 veces.
Em, y esto es muy conceptual. Ya aquí debemos trabajar muy bien con em, nuestra álgebra. Nuestra álgebra, ¿cómo está nuestra álgebra? Para que el volumen sea el doble, dice aquí, ¿cierto? Corresponde a una lata de bebida en forma cilíndrica de volumen igual a pi por r cuadrado por h. En otras palabras, aquí r y esa sería la altura. El área de la base por la altura es el volumen del cilindro. Ahí está el volumen. El volumen del cilindro es el área de la base por la altura. Bien, y si queremos que sea el doble, duplicar el volumen, ¿cómo duplicamos el volumen? Considerando que partimos desde pi por r cuadrado por h. Bien, dice multiplicar el radio por 2. En otras palabras, que el radio en vez de r sea el doble de r. Eso equivale a decir pi por 2r al cuadrado por h. ¿Qué va a pasar ahí? Ese 2 es de ese y de ese exponente. Por lo tanto, me va a quedar pi. eh, Me faltó el es igual. Me va a quedar pi por 4r cuadrado por h. Es decir, hay un 4 aquí que antes no estaba. Esto es 4 veces el volumen que teníamos antes, pi por r cuadrado por h. Ya es 4 veces. ¿Y qué queremos hacer? Que el volumen se duplique solamente. Entonces, esa no. Eso lo hace 4 veces. Multiplicar la altura por 2. A ver, ¿cómo quedaría multiplicar la altura por 2? Sería, en vez de h, 2h. Nos va a quedar aquí pi por r cuadrado por 2h. Y eso es lo mismo que el 2 pi r cuadrado por h. Sería 2 veces el original. Eso sí. La segunda sí. La otra sería multiplicar la altura por raíz de 2. Falso. Adicionar 2 unidades al valor del radio. Falso. Eso sí que se vería feo. Muy feo. Muy bien. Están muy bonitos los ejercicios. Bueno, la idea está bastante simple. El cilindro de la figura adjunta tiene altura 7 centímetros y el área de la base es 16 centímetros, 16 pi centímetros cuadrados. Si esto es el radio de la mitad, ¿cierto? La mitad del radio, y sabemos que el área de la base es de 16 pi, área de la base 16 pi, es decir, 16 pi equivale a pi por r cuadrado, que es el área del círculo, ¿cierto? ¿Cuánto vale r? Si sacamos pi acá y acá, nos va a quedar 16 es igual a r cuadrado. Por lo tanto, r vale 4. Ya sabemos cuánto vale el radio. Miren, salió rapidito esta. El radio vale 4. Después nos dice, eh, si dos de los lados del rectángulo sombreado pasa por los centros de las bases, es decir, esta línea de acá arriba pasa por el centro. En otras palabras, podría ser un diámetro, ¿ya? Es un diámetro, asumiendo, bueno, aquí no nos están diciendo, pero aquí uno asume que llegan a la circunferencia, ¿cierto? A la circunferencia afuera. Aquí tenemos otro diámetro. Por lo tanto, ¿cuánto mide ese lado del rectángulo? La base del rectángulo. La base del rectángulo sería el doble del radio. Sería todo eso. 4 más 4, 8. 8 mide la base y la altura dijimos que medía h. Dice, ¿cuál es el área de este rectángulo? Es base por altura. Base 8 por la altura h. Como la altura aquí nos dicen que es de 7 centímetros, reemplazamos 8 por 7 igual a 56.
56 centímetros cuadrados. ¿Qué tal? Nada que ver pi aquí, ¿ah? Porque pi lo simplificamos. Base por altura, ¿no? 8 por 7, 56. En la figura adjunta, el cilindro de la izquierda de diámetro 5 y altura 10. Diámetro 5 y altura 10. ¿Cuánto mide el radio? Fíjense que el diámetro vale eso, por lo tanto el radio, no se vayan a confundir, es igual a 5 medios y altura 10. Contiene agua hasta sus 3/4 partes. Es decir, aquí tenemos hasta aquí nomás. A la derecha, el mismo cilindro se encuentra inclinado, de modo que el agua alcance el borde sin derramarse. Uf. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Que sería el ángulo de inclinación. Las cosas que nos inventan, ¿cierto? Bien. Eh, bueno, ¿cuál es el volumen de esto? Fíjense que si la altura es 10, si la altura es 10, ahí, la altura 10, tenemos que el, podemos aquí hacer un rectángulo, ¿ya? Este rectángulo aquí. Este problema hay que simplificarlo. Tenemos este rectángulo versus este otro rectángulo. El rectángulo que se forma por, por allá. ¿Ya? Vamos a empezar a eliminar algunas cositas. Bien, yo pensé que nos iba a servir más el radio, pero me estoy dando cuenta que no nos va a servir mucho el radio. Nos sirve el diámetro. Diámetro nomás. Porque vamos a trabajar solo con los rectángulos, no vamos a trabajar con los volúmenes. Entonces ya saben ustedes que si se la dé a eso, el rectángulo de acá, el área que esté ocupando, que tiene este rectángulo chico, va a ser el área que está aquí sombreada también. Por lo tanto, eso de ahí arriba correspondería a eso. Bien, ¿y cuánto nos va a dar? Ya como esto es 3/4 partes, si aquí tenemos 10, si todo eso es 10, por lo tanto este de aquí es 3/4 de 10, ¿ya? 3/4 de 10 sería 7,5. 7,5. Bien, 7,5. Y la base dijimos que era 5. Eso de ahí es 5. Bien, en este triángulo de acá que se forma, tenemos eso que vale 5. Eso vale 5. Esto de aquí también vale 5. Esto de aquí ya sabemos cuánto vale. Esto de aquí vale 10. Y esto de aquí vale 10. Y esto de aquí es 10 menos esto de acá. ¿Qué sabemos de este valor? Eh, lo que sabemos es que si nosotros lo dejamos derechito, chin, esto no llegaría hasta ahí, sino que llegaría más arriba. ¿Y saben exactamente a dónde? A la mitad de esto. Ahí. ¿Ya? Es decir, que si nosotros lo enderezamos, o sea, si nosotros torcemos este de acá abajo, voy a tratar de dibujarlo acá abajo, no sé cómo me va a salir, espero que me salga bien. Lo que tengo allá, lo voy a tratar de dejar derecho. Tenemos esta figura, ¿ya? Este es el rectángulo grande. Tenemos acá abajo el rectángulo sombreado, este rectángulo sombreado, ¿ya? Ahí.
Y por acá, por el otro lado, tenemos el rectángulo, ya el mismo rectángulo, por ahí sería, pero ahora así, eso es. ¿Y qué pasa? El nivel que tiene aquí, hasta ahí debería ser más o menos, ¿cierto? Hasta por ahí, va a coincidir con la mitad aquí. Tiene la mitad ahí, la mitad allá. Eso es. Por lo tanto, si aquí tenía 2,5, ahí tiene 2,5. ¿Aquí cuánto tiene? 2,5 ahí, 2,5 acá. Eso sería 5. Esto de aquí vale 5. Y esto de acá vale 5. ¿Qué tal? Este triángulo ya sabemos cuánto vale. Así como está, fíjense lo que se está formando. Lo voy a mostrar aquí, mejor hecho, un poquito mejor hecho. Algo así está. Vamos a dejarlo bien, se me está moviendo esto. Va a ser algo como esto. Eh, Está algo así. Ahí, para acá y para acá. Eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos así. Nos dice que esto vale 5, esto vale 5. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo que tiene ahí? Ese ángulo que tiene ahí. ¿Qué pasó? Que con el suelo, aquí nos están preguntando por este ángulo. El suelo y el nivel del líquido que tiene son paralelas. Son paralelas. Por lo tanto, ese ángulo de ahí vale lo mismo que el ángulo de acá. ¿Y cuánto mide ese ángulo? Bueno, ese ángulo corresponde a, como aquí tenemos un ángulo recto, corresponde 5, 5. Ese ángulo mide lo mismo que el ángulo de acá. Por lo tanto, alfa más alfa da 90. Alfa más 90 da 180. Es decir, entre estos dos dan 90. Por lo tanto, 2 alfa es igual a 90. Alfa es igual a 45 grados. Y eso es lo que no nos querían mostrar. Por eso hicieron mal el dibujo. Hicieron mal ese dibujo a propósito. Bueno, ahí, ¿qué es lo que hicimos? El dibujo de 3 dimensiones lo pasamos a 2 dimensiones para poder hacerlo. Porque no teníamos fórmula para 3 dimensiones. Entonces lo pasamos a 2 dimensiones nomás. Pero igual lo pudimos resolver.